de un hombre. Voy a platicar de Enoc. Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Ese es el tema de hoy, cuando estamos caminando con Dios. Y creo que cada una de nosotras que estamos esta tarde aquí, estamos caminando con el Señor. Pero hay que analizar cómo es nuestro caminar. Dice la palabra de Dios en Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Hemos escuchado de la vida de Enoc, que era el papá de Matusalén, que fue llevado, desapareció. Él no tuvo muerte, Dios se lo llevó. Entonces, lo muy importante que dice es que él caminó con Dios. Caminó con Dios. El significado del nombre de Enoc es dedicado a Dios. Y yo creo que no puede haber mayor elogio en una persona que se diga que está caminando con Dios. Y era lo que yo le decía al Señor, yo quiero caminar contigo, Señor. No quiero caminar mis caminos porque sabemos los tiempos que estamos viviendo. Importante, o sea que siempre en comunión con Dios estuvo Enoc, ¿verdad? Dios nos invita hoy, mis amadas, a caminar y a buscar el placer de buscar su presencia. Debe ser la meta de todo cristiano, porque a veces en el día no tenemos un tiempo de caminar con Dios. Caminamos por aquí, caminamos por allá, inventamos acá, pero nos separamos un poquito del Señor y Él quiere que caminemos y le voy a dar algunos puntos para reflexionar esta tarde. Primer punto dice que cuando caminamos con Dios escuchamos su palabra. Abran sus oídos espirituales para que escuchen la palabra del Señor esta tarde. Cuando Enoc caminó con Dios, todavía no existía la Biblia. Sin embargo, Dios y Enoc se comunicaban, pues Enoc tenía oídos espirituales para escuchar al Señor. O sea, en los tiempos de Enoc, pues eran algunos rollos que empezaban a escribir del Pentateuco, pero todavía no había una Biblia, que cada quien tuviera una Biblia como nosotros, sino que Enoc tenía oídos audibles espiritualmente para escuchar la voz de Dios. Y a Dios le agradó llevárselo vivo. Yo no sé cómo, pero Enoc desapareció. Y dice la Biblia que no vio muerte. Entonces fue un hombre que caminaba con Dios y caminó hasta el cielo. Bueno, hoy Él nos habla por medio de la Biblia, de su palabra escrita en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Podemos ver el pensamiento de Dios. Tenemos las Sagradas Escrituras, la bendición de poder tener las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios escrita, y vemos los pensamientos de Dios. No estamos como Enoc, que no había, ahora sí hay cómo entender, cómo leer, cómo conocer y escudriñar la palabra de Dios. Y Dios nos habla a través de todos los tiempos de diferente manera. Yo no sé cómo le habló Enoc, no dice. Nomás dice que no caminó con Dios y Dios se lo llevó, que Enoc no vio muerte. Pero cuando estamos despiertos, como Enoc, con nuestros oídos espirituales despiertos, Dios nos habla de diferente manera, hasta por la creación, por medio de la creación. Porque yo estaba viendo cómo Dios le habló a Moisés desde una zarza ardiente, una mata. De ahí Dios le habló a Moisés, usando la naturaleza. A Isaías, en Isaías 6, del 1 al 4, si lo quieren leer, ahí Dios, estando Isaías en el templo, Dios le habló, pero la gloria de Dios llenó el templo. La presencia de Dios llenó el templo donde estaba Isaías. Y ahí le habló y ahí pueden ver que Isaías pues estaba turbado, asustado, pensó que se iba a morir y todo, pero ahí Dios le hizo un llamado. ¿Quién irá? Isaías levantó la mano y dijo, heme aquí, Señor. Primero pensó que se moría porque vio la gloria de Dios. Pero ahí Dios le habló a Isaías en el templo, estando Isaías a solas, el templo pues tembló, imagínense, la presencia de Dios. Podemos escuchar la voz de Dios a través de los salmos. Yo estaba leyendo el Salmo 1, el Salmo 91:1 del rey David. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
O sea, Dios nos habla de diferentes maneras. Este es el punto número 1, que cuando caminamos con Dios, escuchamos su palabra. Podemos ver la acción de Dios, como la vieron los hebreos. Él les habló de diferentes maneras en el desierto, los 40 años que anduvieron en el desierto. Dios se comunicó con ellos de diferentes maneras. Ellos vieron la gloria de Dios en el monte Sinaí cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Veían la columna de fuego, veían la nube que los cubría, recibieron el maná. O sea que Dios siempre se ha comunicado de una o de otra forma. Y les repito, ahora tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la palabra de Dios, que cada día pues yo me siento más privilegiada y me siento a veces avergonzada porque a lo mejor no he apreciado en todo que Dios nos dejó su palabra, que Dios me selló con su Espíritu Santo. Pero pues en Jesucristo, ¿verdad? Es donde se revela plenamente la presencia divina de Dios. Les hablé un poquito del Antiguo Testamento, cómo se revelaba Dios, pero ahora su Hijo Jesucristo vino a la tierra. Históricamente, históricamente existe Él en la historia. Para los que lo pueden ignorar, pero no, pues simplemente Él partió la historia, ¿verdad? Antes de Cristo, después de Cristo. Entonces eso es, wow. Y a Jesucristo, pues podemos ver que los apóstoles lo vieron en toda su gloria en la transfiguración, cuando estuvo en el monte que estaba con Moisés y con Enoc, y y pudieron verlo eh, resplandeciente. Ahí se estaba mostrando él en su divinidad. No sabemos para qué vino Moisés, para qué se vio esa transfiguración, pero los discípulos ya vieron esa presencia visible al Señor Jesucristo en toda su majestad. Al niño, cuando era Samuel un niño, Dios le hablaba. Y el niño primero no sabía quién le hablaba, no estaba educado a escuchar la voz de Dios. Pero cuando el profeta, el sacerdote Elí le dice, contéstale, no soy yo el que te estoy hablando. Pero era audible la voz. Y entonces fue cuando Samuel le dice, háblame, heme aquí, Señor, ¿verdad? Esto, el primer punto es muy importante para que analicemos cómo estamos escuchando a Dios. Estamos caminando con Él, pero lo estamos escuchando. Hoy pues ya les dije con la Biblia, pero el Señor empezó la obra desde que nos salvó hasta que nos glorifique. Él quiere que andemos con Él, que caminemos día a día con Él. No podemos separarnos del Señor. Ahora que hablamos de cómo está el mundo, de todos los eventos que están pasando, entonces, si caminamos con Dios, tenemos que escuchar su voz. Su palabra, Él nos habla a través de la palabra, simplemente a través de una alabanza. Les decía, esa alabanza me ministró. También la primera que dice es mi divino compañero. Él ha prometido acompañarnos hasta el fin. Y en este tiempo que estamos viviendo, Él está con nosotros. Entonces, Él camina con nosotros, caminamos nosotros con Él. El segundo punto es, cuando caminamos con Dios, nos separamos del mundo. Muy importante. Esto no es fácil, exige una vida disciplinada. Estar separados del mundo no significa salir del mundo. Vivimos en el mundo, tenemos que ir al mercado, tenemos que salir a recoger el correo, hay que pagar biles. O sea, no significa eso, salir del mundo, sino no vivir el estilo que vive el mundo. Somos un pueblo distinto, un pueblo separado para Dios, un pueblo santo. Ese es el segundo punto, que nos tenemos que separar del mundo. Porque es lo que le decía, no podemos estar un ratito con Dios y un ratito viviendo como vive el mundo. Ya no, somos diferentes. Porque el tema es que si estamos caminando con el Señor, yo estoy caminando con Cristo, yo me analicé primero yo. Estoy escuchando su palabra, me interesa leer la Biblia y escuchar lo que Dios dice. Estoy dejando cosas del mundo que no van con mi vida con Cristo. O voy caminando un rato en el mundo y luego vengo y quiero caminar con Dios. No, no se puede. En Juan 17:15 dice la palabra de Dios, no te pido que los quites del mundo,
sino que los protejas del maligno. En 2 Corintios 6, 17, 18. Por tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo lo recibiré a ustedes. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hablaba, no sé si Angelita, sobre las cosas inmundas, que esos dulces del Halloween es muy común que pues, están dedicados, ¿verdad? Celebran algo tan diabólico. Y, bueno, si los niños que fueron nos comparten dulces, vamos a comer dulces. Dice que no toquemos lo inmundo. Nosotros no podemos participar en el Halloween, amén. Está prohibido que un hijo de Dios participe en la obra de las tinieblas. Al contrario, nosotros somos luz. El tercer punto, cuando caminamos con el Señor, es que tenemos que testificar de Él. Cada quien tiene su esposo, sus hijos, y camina con ellos y habla de ellos, porque los conozco, porque me comunico con ellos, porque comparto con ellos. Entonces yo no puedo decir que voy caminando con Dios y no hablar de Dios. Yo tengo que testificar de Dios. Tengo que decir primeramente lo que ha hecho en mí, cómo yo lo conocí y quién es Él. Entonces, tenemos que testificarle pues a nuestras familias, ¿verdad? Una cosa que yo entendía que tenemos que testificarle, pero que siempre vean en nosotros duradero, una fe duradera. Porque si hoy voy y les comparto de la palabra de Dios y estoy en fuego y les testifico y oro por ellos y pasa un mes y me ven desanimada, entonces yo estuve meditando mucho en este tema, ¿verdad? Cómo es mi caminar con Dios y yo se los estoy compartiendo. Si alguno, Dios le habla, será porque Dios quería que yo les hablara a ustedes con esto, pero esto me lo dio Dios a mí. Podemos enseñar muchas cosas a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero si no los enseñamos a andar con Dios, a caminar con Dios, estamos haciendo mal la lección, estamos reprobados. Debemos impedir que el mundo los absorba. Ahora pues ya muchos tenemos nuestros hijos grandes, ya se casaron, ya no tenemos un control o una influencia con ellos, pero podemos modelarles, ¿verdad? Que vean siempre la misma actitud de nosotros en las buenas, en las malas, cuidar nuestro testimonio y ahora con nuestros nietos, ¿verdad? Hablarles siempre del Señor y guiarlos para que el mundo no los absorba, porque van a crecer. Y en la escuela empieza la influencia a alejarlos y a manipular a la juventud y se van a alejar. Entonces es otra encomienda de parte del Señor de testificar a nuestra familia, pero también a todos los que nos rodean. Darles ejemplo, ¿verdad? Y debemos de testificar también a nuestro alrededor, o sea, primero nuestra familia y después donde estemos. Donde estemos somos cristianos. No podemos ser cristianos solamente de domingo o cuando estamos en este grupo o en mi devocional. Si yo sigo a Cristo, tengo que reflejar a Cristo donde quiera que esté. Dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Testificando, compartiendo el Señor, debemos de esforzarnos y crecer para dar ese testimonio poderoso. Enoc, dice la palabra de Dios, que antes de que se fuera con el Señor, él dio testimonio, o sea, él habló de Dios. Debemos testificar viviendo en armonía con la gente que nos rodea, dentro y fuera de la iglesia. ¿Verdad? Es lo que les decía, si en la iglesia me ven muy sonriente y en la calle me ven totalmente diferente, grosera, prepotente, entonces no estoy caminando con Dios. Uno se parece con el que camina, se influencia con el que camina, ¿sí o no? Bueno, el punto número 4 nos dice, cuando caminamos con Dios, podemos hablar con Él.
Bueno, es lógico que cuando dos caminan juntos hablen entre sí, ¿sí o no? Si yo digo que voy caminando con Dios, quiere decir que sí voy a hablar con Él. Yo cuando salgo con Lupita parecemos pericos. Cuando salgo con Eric, cuando voy con Erika no paramos de hablar. Vamos juntas y vamos, hable y hable y hable. Entonces, ¿cómo vamos a decir que voy caminando con Dios y no hablo con Él? ¿Qué les parece? Eh, bueno, no sabemos cómo se comunicaron lo que yo les decía Enoc y Dios, pero no podemos dudar que lo hacían. Ahora, pues un ejemplo es el teléfono, ¿verdad? El teléfono es de doble vía. Si yo llamo a Angelita, yo le hablo y ella me contesta. Y es exactamente la forma que tenemos que hablar con Dios. Hablar y escuchar. No nomás hablar, hablar, hablarle y no escucharle. Y no es precisamente que a veces decimos, bueno, le voy a orar media hora y luego me quedo callada. No, pero es que acuérdense que Él habla a través de su palabra. Puede poner una impresión dentro de nosotros. A mí me ha hablado Dios dentro de mi corazón. Me ha alertado cosas, me ha recordado cosas que he olvidado, pero esa es una cosa. Pero la otra es que a través de su palabra Dios me habla. Si yo estoy orando, orando, orando media hora y luego abro la palabra, ahí me va a hablar Dios. Me estoy comunicando con Él. Esa es la comunicación. Y la línea para el cielo siempre está libre, nunca está ocupada. ¿Ok? Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. En Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cómo es que Jesús es nuestro mediador? Miren, hasta eso tenemos, entiéndanlo, pónganle atención. Un mediador es una especie de intermediario que ayuda con la comunicación y la negociación entre dos o más partes. Podemos ir a Dios a través de él. Le podemos contar nuestros problemas y frustraciones y dificultades. Yo pensaba aquí como cuando buscamos un traductor o cuando yo he escuchado prédicas donde va un americano y predica en inglés y hay otra persona que está traduciendo en español. Y decía, ¿así será Jesucristo? Yo le hablo con palabras torpes, Él es el que intercede por mí, dice que está sentado a la diestra del Padre, Él es intermediario en la comunicación que tenemos con Dios. Entonces, cuando yo hablo y le digo y mis frustraciones y problemas y esto, Él me transfiere todo al Padre. Mira, mi hija Rosa está esto, 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 está diciendo esto. Es nuestro mediador. Es el que nos interpreta. Amén. Salmo 50:15 dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. O sea, Dios responde a nuestra necesidad de visión, de poder, de fe, pero invócame en el día de la angustia. Creo que este tiempo estamos en angustia. Estamos viendo tanta cosa. Estamos, por ejemplo, hoy Alma salió con el niño y yo recordé la noticia de ayer que me contó Angelita. Le decía, Alma, por favor, hay mucho peligro en la calle, sal con muchísimo cuidado, sé prudente, va sola con el bebé y sabemos el tiempo que estamos viviendo. Entonces, pues el Señor nos va a liberar de la angustia. Dice, el número 5 dice, si caminamos con el Señor hoy, este día, viernes, caminaremos siempre con Él. Si no hemos empezado a caminar como Él quiere que caminemos, pues Él es de nuevos comienzos. Porque como les decía, si un día camino bien fiel con el Señor y al otro día lo dejo esperándome, no quiero caminar con Él, quiero ir para acá y dejé, no me acordé de hablar con Él, no tengo el deseo de abrir la palabra. Con Él es caminar desde que recibimos la salvación hasta que nos glorifique cuando recibamos el cuerpo glorificado.
tenemos que caminar con él. Le decía a Moisés, si tú no vas conmigo, yo no me muevo, yo no saco este pueblo de aquí. El Señor estaba molesto por tanta idolatría, tanta reniego del pueblo judío que les proveía todo y siempre estaban renegando y siempre estaban enojados y reclamando. Y el Señor dijo, bueno, este pueblo es de dura servir, ya no voy con ustedes. Y Moisés le dijo, no, Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Aquí nos quedamos. Y el Señor caminó con Moisés. Imagínense. Eso deberíamos decirle, Señor, si no vas conmigo, yo no voy. El número 5 es, si caminamos con el Señor, hoy caminaremos con Él siempre. El Señor nos creó para que tengamos compañerismo con Él. Jesucristo murió en la cruz para restaurar el compañerismo y la relación con Dios. Acuérdense que a través del pecado de Adán y Eva se rompió la relación con Dios y por todo el Antiguo Testamento se impuso sacrificios de animales. Una vez al año el sacerdote ofrecía el cordero, ofrecía la paloma, lo que era necesario, porque cada animal tenía como la paga de un pecado muy grande o un simbolismo. Pero cuando ya vino Jesucristo y pagó el precio, ahora ya no hay más sacrificios, sino por gracia. Y Jesucristo cuando murió, se rasgó el velo. Él en la cruz dijo, consumado es. Él hizo todo perfecto y el velo se rasgó, que era la señal de que se había restaurado la comunión entre Dios y la humanidad. A todo aquel que reciba a Jesucristo tiene acceso al lugar santísimo. Ya no entra el sumo sacerdote, el que entraba una vez al año. Ya no hay un animal que sacrificar. Jesucristo fue el Cordero Santo, perfecto, que se ofreció. Cuando muere, cumple el pacto, cumple la ley y abre el acceso. Y qué triste que sabemos que tenemos acceso al lugar santísimo, donde está sentado el Señor, intercediendo por nosotros y no le visitemos, ¿verdad? Y quiera caminar cada día con nosotros y lo contristemos con su Espíritu Santo. Les leo unas escrituras, dice Miqueas 6:8. Se te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Tengo que ser humilde para reconocer que yo necesito de Dios. Yo necesito andar con Él, seguir sus pisadas, buscar ese compañerismo que Él ya proveyó en la cruz del Calvario. Amén. Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Señor, tu camino. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Decía David, enséñame, Señor, tu camino. Yo le digo lo mismo, Señor, por favor, quiero estar clara por dónde yo te debo de seguir y caminar, Señor. A veces nos despistamos, a veces nos descuidamos. Dice Miqueas 4:5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre. Amén. La gente se da cuenta del cambio en ti o en mí. Tiene que haber un cambio. Hay algo hermoso en ti. O sea, yo le decía a la otra Lupita, forma de broma, le digo, es que mira, Dios hizo la raza de los chinos, la raza de los morenos, la raza de los mexicanos, de los inditos. Dios hizo todo, toda su creación es hermosa. A veces tenemos el comentario de que, ay, qué fea señora, qué feo esto. Es que Dios no hizo nada feo. Él hizo diferentes razas y ya, pero todos somos hechura de Dios. Entonces, somos hermosos porque Dios nos hizo tal y cual. Tenemos los ojos que Él quiso ponernos, el color de piel, Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si hay algo hermoso en nosotros, la bendición de Dios se refleja en nuestro rostro. Alguien te dice, oye, tú tienes algo diferente. Moisés cuando subió
40 días estuvo en la nube, bajo la nube, en el monte Sinaí. Cuando bajó, su rostro brillaba. No lo podía ver el pueblo. Se tuvo que cubrir con un manto, porque esa presencia de haber estado con Dios tanto tiempo, lo reflejaba Moisés. Entonces, le fue desapareciendo, pero cuando uno busca, cuando uno camina tan cerca de Dios, se tiene que reflejar algo en nosotros. Amén. El primer beneficio de caminar con Dios es para ti mismo, porque hay bendición, hay gozo, hay paz. Pero además de eso, los que nos rodean también reciben beneficios porque Dios nos usará y a través de nosotros también serán bendecidos, si Dios es glorificado en mí. Cuando nosotros buscamos de Dios, Él está ahí para ayudarnos. Cuando Dios nos busca a nosotros, ¿estamos ahí para servirle? Es una pregunta. Cuando buscamos de Dios, Él está ahí siempre para ayudarnos. Pero cuando Dios nos busca a nosotros, ¿estamos ahí cuando nos necesita? Nosotros queremos que Dios vaya con nosotros, pero somos nosotros que tenemos que caminar con Dios. Hablábamos con Claudita de que cuántas veces habrá abierto el Señor la puerta para que llevemos su palabra o para que testifiquemos y no lo hemos hecho. Con el testimonio de Erika ayer yo me edificaba porque ha sido dura la familia. Ya son 6 hermanos de José, con José, que se han convertido a Cristo, pero faltan otros 6, porque el que se murió, pues se murió salvo. Entonces, ayer que me decía Erika que había estado, bueno, ella ha ido varias veces con esa familia, con esas muchachas. No, bueno, son de la edad de Lupita, una y la otra más chica, pero se desviaron tremendo. Pero Erika nunca ha dejado de ir a predicarles. Y ahora que están tan quebrantadas y el tiempo es de Dios, porque Dios sigue abriéndole la puerta a Erika para predicarle a esta familia. No debemos de dejar de predicar la palabra de Dios. Y para caminar con Dios tenemos que profundizar en su palabra. No es posible caminar con Dios y ignorar su palabra. Su palabra nos ayuda a tomar las decisiones correctas y oportunas. Cuando obedecemos a su palabra, podemos tener la seguridad de que caminamos de su mano. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando uno siente la satisfacción que, ay, Señor, hice lo correcto. Iba a decir una mentira y no la dije. Pude hacer un bien a esta persona. Eso es lo que Dios le agrada y uno se siente bien. Dice en Miqueas 6:8, se te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Que solo practiques la justicia, ames la misericordia y andes humildemente con Dios. Salmo 86:11, en lo que le leí. Repetido, Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Enséñame, oh Señor, tu camino y andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Dice Miqueas 4:5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andamos en el nombre del Señor. Cuando nosotros buscamos de Dios, Él está ahí para ayudarnos. Amén. Entonces, Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es otro hombre que menciona la Biblia que caminó con Dios. Acuérdense que cuando Dios buscó en toda la humanidad ese tiempo, solo Noé estaba justo delante de Dios porque caminaba con Dios, caminaba sus caminos. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuál será el buen camino? Y andar por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Y el pueblo de Dios dijo, no andaremos. ¿Y tú qué dices? Caminar con Dios es la mejor preparación posible para la eternidad. Aquellos que caminan con Él en esta vida, caminarán en la próxima. Luego habla de una de las iglesias que nos compartía Claudita en Apocalipsis. En la iglesia de Sardis dice, pero tienen unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras
y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Yo quiero ser de esos, pero tengo que permanecer caminando con el Señor. El problema del hombre, del ser humano, es cuando se aparta de Dios. El, el hombre que se aparta de Dios, ¿qué pasa? Hace lo malo y Dios ya no camina con él. Y el que no camina con él, ¿con quién camina? Con el enemigo. Camina en oscuridad, en pecado, en el mal deseo. Pero los que caminamos con el Señor levantaremos alas, dice la palabra, como las águilas, y tomaremos nuevas fuerzas. Háganse la película de que vamos caminando cerca del Señor. Él dice que es sombra nuestra mano derecha. Entonces a veces ignoramos, pero el Señor lo ve todo. El Señor nos conoce hasta lo más íntimo. Cuando andamos haciendo algo mal, Él está ahí, ay, mi hijita, ay, mi hijita. ¿Con quién camina usted? ¿Camina solo? Hay un dicho que dice que más vale caminar solo que mal acompañado. Eh, También alguien dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Y el que camina con la miel, algo se le pega. Y el que camina con lobos, aullar aprende. Quien sea que camina a nuestro lado cuenta, para que la gente lo identifique. Si usted camina con personas temerosas de Dios, difícilmente se meterá en problemas. Pero si camina con gente delincuente, lo más probable es que lo asocien con ellos. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla con burladores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No podemos tener este compañerismo y dejarnos influenciar por este tipo de gente, incrédula, perversa. Tenemos que ser nosotros la diferencia y tenemos que dejar que el Señor haga la obra a través de nosotros y modelarles, no participar en lo que no debemos participar. Bueno, los que ahora caminan con Dios son muchos y son todos aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador y han puesto a Dios en primer lugar. Los que han decidido que en sus pensamientos haya oración y más oración y más oración. Que ame a Dios de todo corazón, que no haya dolor, que no haya amargura, sino que haya compasión, misericordia y piedad. Y que sus deseos no sean los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Leer la palabra, tener comunión con Dios. Los que caminamos con Dios tenemos que cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Y yo veía, ay Señor, si no es tan fácil, podemos decir, yo creo en Dios, pero estoy caminando con Él y si voy caminando con Él, tengo que imitarlo a Él y tengo que darme cuenta que Él me ve y tengo que darme cuenta que Él me quiere usar, que yo tengo que reflejarlo a Él. Es tremendo el poder decir yo soy cristiana y yo camino con el Señor. Wow, yo me di, ay Señor. Pero bueno, dice la palabra en 1 Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Miren, la vida es muy corta, estamos aquí de pasadita. Y bueno, a los que nos tocó, ya los que ya fallecieron hoy, pues ya se evitaron todo lo que viene, pero nosotros todavía estamos aquí. Y si hemos estado un poco saliéndonos del camino, porque el camino del Señor es recto. Y Él está ahí esperándonos. Y cuando nos salimos del camino, vamos y nos lastimamos, hacemos lo que no debemos y llevamos mucha consecuencia. Volvemos todos heridos, el Señor nos da otra oportunidad, nos arrepentimos y seguimos caminando. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que estemos firmes, cada vez más atentos en el camino donde vamos caminando con Él. Y para terminar, leí una reflexión que me gustó. Dice, un tripulante pudo salvarse subiéndose a una roca que inconmovible se oponía al embate de las olas. Temblando, el pobre náufrago se aferró a la misma. Al poco tiempo fue rescatado de ese lugar por otro barco que pasaba. Los marineros le preguntaron al náufrago si no había tenido miedo sobre esa roca. Él contestó, sí, yo temblaba de miedo, pero la roca no. Esta es la realidad del creyente en un mundo tempestuoso y difícil de enfrentar.
nos hace temblar, pero nuestra roca, que es Cristo, Él es la roca inconmovible de los siglos. El que se aferra a esa roca jamás será defraudado. Amén. Entonces, acuérdense que vamos caminando con el Señor y que tenemos cosas que hacer como hijos de Dios. Escuchar su palabra, separarnos del mundo, testificar de Él, hablar con Él y caminar con Él para siempre. No podemos apartarnos ya de Él, así que pues ese es el caminar que hoy les quería compartir, que vamos caminando con el Señor, pero el Señor nos demanda cosas. Así que, Cristian, ¿puedes poner el video, por favor? Las cosas podrán ir no tan bien. Podrá haber mil dificultades en el camino. Pero de algo estoy seguro. No estoy solo. Dios está conmigo. Podré ver que el camino se hace cuesta arriba, que piedras encuentro en él, obstáculos que me impiden continuar. Pero sé que podré ante todo eso, porque Dios está conmigo. Veré tal vez que personas me dan la espalda, que todos están en mi contra, pero no me preocupo. Sé que Dios cree en mí y está conmigo. Tal vez deba sentir temor de caer en mi andar, pero no es así. No tengo temor. Dios está conmigo. Lo sé porque lo veo a cada mañana, que el sol sale a darnos su luz. Sé que Dios está conmigo, porque me lo recuerda cada vez que me siento solo. Su mano bondadosa me alienta y sostiene. Sus palabras a mi oído me dicen que todo estará bien. Sé que Dios está conmigo, porque lo puedo escuchar en el cantar de las aves al clarear la mañana, y al igual al llegar la tarde. No tengo temor. Dios está conmigo. Y lo sé porque lo puedo respirar en el aire puro y refrescante que me regala cada nuevo día. Dios está conmigo. Hoy, por ejemplo, lo vi en las manos extendidas de un niño pidiéndome ayuda. Y lo más maravilloso, lo vi obrar a través de las mías. Sé que Dios está conmigo porque lo puedo palpar cada vez que abrazo a mis seres queridos. Dios me regala esa gran bendición de estar junto a ellos. Dios está conmigo y lo aseguro porque más de una vez me ha levantado. He caído 1000 veces y en las 1000 me he puesto de pie gracias al Señor. Por eso no tengo temor, porque Dios está conmigo donde sea que voy, donde sea que estoy. En las mañanas al salir de casa, en el camino a mi trabajo, a la escuela, en los alimentos, en las reuniones familiares, en las labores diarias, en las tardes camino a casa, en las noches mientras duermo, en cada momento y con cada uno de nosotros está nuestro Dios. Y así, Dios está contigo. Aunque tus ojos no lo vean, Dios te regala vistas maravillosas para que lo puedas ver. Dios te da una vida hermosa para que puedas deleitarte en ella, siguiendo al Señor. Dios también está contigo cada vez que tu corazón se siente vacío. Dios viene y lo llena con su amor infinito, con su paciencia que no tiene fin. Con su mano toma la tuya y te dice, no estás solo, yo estoy contigo. Dios está contigo también.
porque al igual que yo, tú eres un hijo suyo, creado con amor, para dar amor a cada persona a tu alrededor. Dios está contigo, al igual que conmigo. Está contigo en cada paso que das, en cada momento que caes, en cada día feliz, en cada momento donde una lágrima cae. Está contigo donde sea que vas y en todo momento. Ahora mismo, Dios está contigo, está conmigo y está con todas las personas. Así que no tengas temor, sonríe y sé feliz, porque Dios está contigo y nunca te dejará solo. Dios te bendiga. Voz Beluna. Pues amén, amén, mis amadas. Qué lindo, Rosita. Gracias al Señor que nos ministra y nos habla. Ay, acuérdense que Él va con nosotros, que somos compañeros de camino y que no dejemos de caminar sus caminos con Él. Amén. Amén. Muy Pues, lindo ese video y sí. muy linda la reflexión que tú nos das esta noche. Tenemos ¿Qué que necesitamos? caminar con Dios es lo mejor. Así es, somos privilegiadas porque Él nos ha apartado y su palabra nos lo confirma en esta noche en tantas citas bíblicas de que Él está con nosotros, que Él no nos va a dejar. Y mi Rosita, ¿qué tan importante, mi Rosita, es cimentarnos en eso? Hola, Angelita. No, que estaba comentando mi Rosita que importante ese caminar con nuestro Señor, ¿no? Y de tenerlo cimentado en cada uno de nosotros, porque así es como nos vamos fortaleciendo, porque todo lo que estamos viendo ahora, de todas formas, nos da temor, obvio, nos da incertidumbre, pero cuando nos cogemos de su mano, como dice Martita, la verdad que ve uno las cosas totalmente diferentes. Sí, es muy importante entender que el caminar con Él tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? De escucharlo, de testificar, de no mezclarnos ya más con el mundo. Si vamos caminando con Él, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, a veces nos lastimamos porque nos desviamos un poquito del camino. Y como dice la reflexión, que tenemos que salir del mundo, no somos del mundo, pero nuestra naturaleza tiende a practicar. Lo hemos hablado, que a veces hablamos con alguna persona que está hablando mal de otras personas o algo, y a veces inconscientemente caemos ahí porque tenemos esa naturaleza. Es el cuidado que tenemos porque es un compromiso que tenemos que reflejar al Señor. Ese es un compromiso. Que si vamos caminando con Él, tenemos que hablar su lenguaje, como decíamos. Si yo voy caminando contigo, tenemos que ir hablando. Y yo te conozco y tú me conoces y charlamos y todo. ¿Y de qué voy a hablar de Silvia? Lo que platiqué con Silvia. Igual si voy caminando con el Señor, estoy comprometida a hablar de Él. Y estoy comprometida a portarme bien y a cobijarme pues con su gracia porque fallamos, pero él prometió estar con nosotros hasta el fin. A mí me encanta lo que dice el Señor Jesús, que él camina como una sombra a nuestra mano derecha. Y a veces por ignorar un poquito, como que no estamos muy conscientes, ¿verdad? Pero Él quiere que escuchemos su palabra, que escudriñemos la palabra, que testifiquemos de Él. Me encantó esta reflexión porque es un privilegio poder hablar con Dios, un privilegio conocer sus promesas,
Y esa reflexión de al final de ese náufrago que se salvó aferrado a una roca, y él me da risa que decía, no, si yo estaba temblando de miedo, pero la roca no tembló. Así es nuestra vida, estamos aferrados al Señor, a veces temblando de miedo, porque a veces la inseguridad no sabes qué va a pasar, pero el Señor nos sostiene, nos estamos sosteniendo de algo poderoso, algo que no nos va a dejar caer. Y es triste porque la gente que no tiene a Cristo, yo no sé cómo le hace, pero simplemente una noticia, que el presidente Trump está contagiado de coronavirus, que un helicóptero se lo lleva al hospital, y si muere, ¿qué va a pasar? Te entran esos pensamientos. Si de por sí ya está como está el país, entonces más caos, naturalmente, en nuestra naturaleza sí, pero uno se acerca al Señor y siente seguridad, uno ora y se le va el miedo. Y conociendo su palabra, nos da esa confianza, como tú decías, Silvia. Solo cerca del Señor estamos seguros. Nos alejamos poquito y ya sabemos quién está esperándonos, ¿verdad? Así que caminemos rectamente con el Señor, siguiendo sus pisadas.